Así que yo, no sé si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta de la parte, al principio, yo tengo más o menos de la parte de donde habla profe de la doble capa difusa. Sí. Más específicamente quería saber sobre que hay una curva en donde dice aspectos particulares de los minerales de la arcilla, donde hay una curva de concentración de cationes y dipolos con respecto a la distancia. Sí, Puede ser. sí, es eso. Esta distancia sería, o sea, a mayor concentración de cationes y dipolos, esta distancia no estaría entendiendo, o sea, sería el O sea, espesor de la capa. lo que te muestra la curva es que cuanto más cerca estás de la partícula, mayor concentración de cationes hay. En la medida que te alejas de la partícula, la concentración de cationes es menor. ¿Se comprende? Uh-huh. Sí. Eso es lo que quería decir. O sea, cuanto más cerca están, más unidas serían. No más, sí, más unidas, lógicamente, y mayor cantidad. A la medida que está cerca de la partícula, la vinculación es directa y empieza a haber luego menor concentración. Profe, Perfecto. entonces a eso se refiere la composición sería de las partículas, las capas envolventes, todo, para la atracción de las partículas entre sí, o sea que más compactas van a estar en el caso de arcilla. Bueno, ahí dijiste un montón de cosas, pero a ver, sí, esto hace a la composición de las arcillas o de los suelos con partículas finas, entre ellos las arcillas, y la distancia entre partículas, claro, tiene que ver con esta concentración o el tamaño de de la capa difusa, ¿sí? Por eso, cuando tenemos menor cantidad de cationes, porque la cantidad de cationes tiene que ver, o de iones de intercambio, tiene que ver con la necesidad de compensar las cargas eléctricas negativas. Nosotros podemos compensar las cargas eléctricas negativas de una partícula con cualquier catión, pero los más comunes, por ejemplo, el sodio y el calcio. El sodio es monovalente, entonces por cada carga negativa va a haber un catión de sodio. En cambio, el calcio es bivalente, por cada carga negativa, o sea, por cada dos cargas negativas hay un catión de calcio. A menor cantidad de cationes, más chica la capa difusa, porque hay menos cationes que se hidratan, o sea que hay menos agua también, digamos, se aproximan más las partículas, ahí prevalecen las fuerzas de atracción por sobre las de repulsión, entonces se genera una estructura claramente más estable. Sí, entendí. Gracias, profe. De nada. Siguiendo con el mismo tema. En una parte también dice que la carga eléctrica del suelo puede ser positiva o negativa, pero que la mayoría de las veces cuando se mide es negativa. Dice por diferentes causas. Yo había visto hace un tiempo que se había hecho un estudio entre las flores y las abejas, que las flores tenían carga negativa cuando no estaban polinizadas, perdón. Y cuando por eso la abeja podía identificar una planta con carga negativa, y cuando la polinizaba le cambiaba la carga a la planta. ¿Eso tendría algo que ver también con el tema del suelo, alguna relación? No, que yo sepa no, la verdad. ¿Y cuáles serían las causas de las cuales puede ser positivo o negativo la carga del suelo? Y, o sea, se producen desequilibrios eléctricos por distintos motivos. O sea, básicamente son distintas situaciones que fuerzan la pérdida de un catión o, al contrario, la ganancia de un catión. Entonces, de pronto podría quedar desequilibrada la partícula. Lo cierto es que eso es en teoría. La práctica indica que solo se miden cargas negativas. Y esas cargas negativas tienen que ver fundamentalmente con lo que está explicado, que es el fenómeno de sustitución isomorfa, ¿sí? Que es el reemplazo de cationes
de menor valencia que hacen que la partícula quede descompensada. Es eso, que al mismo tiempo produce una reducción del crecimiento y limita el tamaño de las partículas. Pero la relación con lo que vos decís, yo personalmente no he leído nada al respecto. Profe, ¿y cuál sería el motivo por el cual se genera esa sustitución isomorfa? No, y eso son situaciones que se dan en la naturaleza. O sea, es propio de las estructuras cristalinas. O sea, no hay un motivo, una explicación científica, son cosas que ocurren. Claro, a proximidad de las partículas, puede Hay ser. intercambio de cationes y punto, o sea, es lo que ocurre. Eso ocurre en la naturaleza. Ok. Profe, disculpe, yo tengo una duda con respecto a algunas abreviaturas que se puso en el PowerPoint. ¿Sí? Es cuando habla del suelo de ingeniería civil, cuando dice sobre las propiedades y los parámetros en la identificación del suelo natural. ¿Hay alguna abreviatura ahí? A ver, ¿dónde? Decime. En la página 8. Página 8, para que busque un poquito. Cuando habla de propiedades y parámetros. Página 8, donde dice identificación del suelo natural. Sí, esa abreviatura. Bueno, WNAT es humedad natural. Estas son cosas que van a ver en la unidad 2. Y WNAT, la humedad del suelo. LL es el límite líquido, es una propiedad que van a aprender a determinar en el laboratorio. LP es el límite plástico, otra propiedad que van a aprender a determinar. IP es el índice de plasticidad, que es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Esto hace a la clasificación de suelos, a la identificación de suelos, y lo vamos ya en el tema 2 que vamos a habilitar hoy, lo van a ver en detalle. Pero es eso, humedad, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad. Gracias, profe. Bueno. Profe, yo tengo una consulta más que nada con respecto a un término. Justamente en la definición del suelo son sedimentos y otras acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas. ¿Algún ejemplo qué serían las acumulaciones no consolidadas? Suelo. Es la definición de suelo. Así nada, suelo. Sí, es eso. El suelo es una acumulación de partículas no consolidadas. Si están consolidadas ya podríamos hablar de una roca. Ya entiendo. Gracias. Profe, yo tengo una consulta de medio pava, supongo. Usted sobre el final del video habla de ejemplos, digamos, del suelo donde se producen huecos, puede ser en taludes, una cosa así creo que había dicho. Dando un ejemplo, digamos. Sí. No sé si podría mostrar eso después en algo más gráfico, digamos, y que no quede únicamente en un comentario. Bueno, vamos a buscar alguna imagen, alguna foto, y si no pueden recorrer alguna obra, algún terraplén y van a encontrar solo los agujeros. De una. Estamos, profe. Recorren un terraplén de suelo y van a encontrar en la parte superior cárcavas, huecos, y eso es una especie de túnel que se forma por los motivos que explico en la teoría. Profe, pero igual vamos a ver si conseguimos alguna imagen para mostrarles. Dale, profe, gracias. Profe, con respecto a lo que dijo el compañero eso, del último ejemplo que usted dio, ¿qué tipo de cal se pondría en esa situación? Usted dijo que era una cal específica, pero... No hay problema. O sea, puede ser cal hidráulica, cal aérea. Básicamente lo que hay que hacer es hacer pruebas para ver cuánto estabiliza esa cal al suelo, y uno no puede, o sea, normalmente hablamos de porcentajes de cal referidos al peso de suelo seco. Eso está bastante mal. Uno debería hablar del porcentaje de cal útil, o sea, realmente el componente, el carbonato de calcio real que tiene esa cal, que les aclaro que no es el 100% ni de cerca. Y
las cales, las mejores cales están en el orden del 85% y algunas están en el 50, el 60%. O sea, hay que hablar en porcentaje de cal útil, ¿tá? Entonces se estudia la cal, se le hace el estudio de cal útil y se hacen pruebas en laboratorio para ver cuánto estabiliza ese suelo. O sea, esa dispersión a la que yo hago referencia por presencia de cationes de sodio se mide perfectamente en el laboratorio con ensayos especiales. Luego a ese mismo suelo se le incorpora la cal y se vuelve a repetir y ver si tiene buena respuesta o no. ¿Está? Pero no importa la cal, lo que tienen que hacer es, dentro de cualquier cal, establecer cuánto tiene de cal útil real. Y a partir de ahí, hacer los ensayos. Gracias, profe. Profe, y ahí dijo de que no es lo mismo el suelo cal que se usa para obras viales. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? No, no dije que no es lo mismo que el suelo cal, dije que es con un objetivo distinto. O sea, básicamente el suelo cal es suelo cal, es suelo mezclado con cal. Lo que pasa es que en las obras viales, cuando los ponemos como parte de un paquete estructural bajo un pavimento, ¿sí? Estamos buscando otra cosa, o estamos buscando no una estabilidad por dispersión, sino estamos tratando de levantar lo que se denomina valor soporte, ¿sí? Necesitamos un determinado valor soporte del suelo para cuando uno calcula el paquete estructural de esa ruta, de ese camino, y bueno, a veces el suelo natural no logra ese valor soporte y cuando uno le incorpora cal o inclusive cemento, va levantando ese valor soporte. O sea, es el mismo concepto de adicionar cal, pero con un objetivo distinto en la obra. ¿De acuerdo? Sí, gracias. En uno de alguna manera estamos buscando mejorar la resistencia mecánica, que sería el aspecto vial, y en el otro estamos buscando estabilizarlo electroquímicamente para evitar una dispersión. Profe, ¿cómo se evalúa la capacidad de carga y asentamientos? Yo te voy a contestar dentro de un año más o menos, cuando veamos fundaciones. Lo que vamos a hacer, o sea, ¿cómo se calcula la capacidad de carga y asentamientos? A través de formulaciones, ¿sí? La capacidad de carga del suelo tiene que ver fundamentalmente con la resistencia al corte del suelo. Lo que tenemos que evaluar es cuánto resiste al corte, ¿sí? Y esas formulaciones, que son racionales, las vamos a aplicar en fundaciones. Pero ¿qué pasa? Para poder aplicar esas formulaciones necesitamos determinar propiedades del suelo, que es lo que vamos a hacer en geotecnia. Entonces, por ejemplo, para calcular la capacidad de carga y evaluar esa resistencia al corte, necesitamos propiedades geomecánicas, que ya van a ir aprendiendo, se llaman cohesión, se llaman ángulo de fricción, y ahora sí en geotecnia vamos a aprender a determinar esos valores. Recién en fundaciones vamos a ver cómo con esas propiedades determinamos una capacidad de carga. Lo mismo ocurre con los asentamientos. Vamos a aprender en geotecnia a determinar módulos de compresibilidad, índices de consolidación, que luego en fundaciones vamos a usarlos, vamos a colocar en fórmulas racionales y vamos a determinar un valor de asentamiento. ¿Está? Pero hoy, o en este cuatrimestre, nuestra preocupación es aprender bien a determinar esas propiedades, pensando que el objetivo es que el año que viene los vamos a colocar en formulaciones y vamos a obtener resultados de proyecto. Sí, gracias. Profe, Sí. ¿qué sería el fluido intersticial? El fluido que está en los intersticios del suelo. El suelo es un sistema de partículas, ¿sí? Serían una de las capas. No capas, entre partículas. Entre. No confundamos la composición con esto. O sea, cuando hablamos de composición hablamos de cómo se compone una partícula. El suelo está conformado de muchísimas partículas y entre esas partículas quedan huecos, que son los vacíos, son los intersticios.
El fluido que circula por allí, normalmente agua, es el fluido intersticial. Profe, ¿cuál sería el esqueleto mineral? O sea, del El suelo. otro, el que no es el intersticio. El esqueleto mineral son las partículas. Una consulta, ingeniero, ahora que estamos hablando de ejemplos prácticos. Yo había visto que en una casa que tenía problemas en el acceso, que directamente sacaron una pequeña capa de unos 20 centímetros y la cambiaron por arena con cal, mezclado con esos 20 centímetros de tierra negra, por así decirlo, pero tenía igual asentamiento en la parte del fondo, sería. Al inicio del terreno, a los primeros 10 metros no había problema, pero a continuación de los 10 metros ya otra vez se empezó a asentar, quedaba la huella de la camioneta, por así decirlo. Sería, ¿qué tipo de suelo sería el ideal para mezclarlo con cal o cualquier suelo con cal y arena se podría hacer una mezcla? Como más para un fin práctico, ¿sí? Ningún suelo expuesto va a funcionar, le pongas lo que le pongas. O sea, los suelos no son carpetas de rodamiento. ¿Está? Cualquier cosa va a sufrir desgaste, erosión, algunas cosas te pueden durar más que otras, pero ninguno. O sea, el suelo puede servir debidamente aditivado como base de algo, de un ripio, de algún tipo de terminación, pero no, el suelo como carpeta de rodamiento lo puedes usar. De hecho hay millones de calles de tierra en todos lados, pero requieren un mantenimiento permanente, y eso vos lo sabés. O sea, vos puedes tener una excelente calle de tierra, llueve y se te agüella. ¿Está? Sí, o sea, eso, no hay una la mayoría... ¿Cómo? Yo vi en Mansilla, por ejemplo, que lo que estaban haciendo era a las calles, los ripios, le hacían una bóveda bastante pronunciada para que escurra rápido y le ponían un aditivo que era blanco, que no sé qué era, además del ripio, de la arena y del seleccionado con cal. Sí, ese aditivo es un estabilizante, hay muchos en el mercado. Hay de todo, hay buenos, regulares, malos, horribles, pero bueno, pero vos estás diciendo algo que coincide con lo que te dije primero, es para un ripio, o sea, no vas a dejar ese suelo expuesto, ¿tá? Por más aditivado que esté, a ese suelo vos lo estás estabilizando para ponerle arriba una carpeta de rodamiento, ¿está? El suelo expuesto directamente, sí, yo te digo, aditivalo, hacer una arena cemento, te va a durar un poco más, poco menos, pero es suelo, y el suelo lo podés abovedar, podés hacer que el agua se aleje rápidamente, pero es suelo. Entonces, el tránsito, el agua, el agüellado, primer huella ya empieza a juntar agua, no va a terminar funcionando. ¿Está? Necesita algo arriba. ¿Está? Lo ideal sería preparar el suelo y arriba hacerle una losa por lo menos de unos 10 centímetros para que no tenga más problemas. Sí, a ver, hablar de espesores sin tener datos concretos es difícil, pero sí, habría que hacerle algo arriba. Profe, Bueno, y gracias. la misma, o sea, siguiendo del mismo ejemplo, me surge la duda, por ejemplo, en las barreras de contención, que muchas son son suelo expuesto, pero los vehículos circulan sobre ellas. ¿Eso termina afectando a la barrera en sí? O sea, ¿se va a ir desmoronando? ¿Qué efecto va teniendo? ¿O ya se prevé antes de hacerla? No entiendo a qué barrera, no escuché barrera de qué me decís. Las barreras de contención, por ejemplo, ya sea, he visto acá, en la ciudad misma. Una obra de defensa, me decís, un terraplén. Ahí me entiende, disculpe. Sí, a ver, hay muchísimos terraplenes de suelo, de hecho se hacen de suelo, y muchos de ellos están sin ningún tipo de cobertura, pero requieren mantenimiento sistemático. De otra forma no funcionan. O sea, claro. Si vamos a imaginar que hacemos una obra de tierra y pensamos que es hormigón armado y volvemos dentro de 50 años, van a encontrar polvillo. O sea, una obra de tierra expuesta necesita mantenimiento sistemático.
por erosión, por lavado, por dispersión. O sea, eso es así. O sea, el suelo es suelo, no es un material pétreo. Pero se puede hacer. Ahora, las tareas de mantenimiento son directamente proporcionales a la terminación. O sea, si hacemos una obra, un pavimento rígido arriba, requerirá un determinado mantenimiento. Y si hacemos un enripiado, un mantenimiento menor, pero con mantenimiento. Y si hacemos solamente tierra o suelo, bueno, un mantenimiento intensivo. Todo se puede hacer en función de cuánto mantenimiento se prevea. O sea que los polímeros y todo lo que se le puede agregar al suelo, si es que no se lo va a terminar con un paquete estructural arriba, es solamente para dilatar el tiempo en que eso deje de funcionar. Básicamente es eso. Totalmente, lo que hacen todos los aditivos es ralentizar, o sea, demoran un poco, cambian la curva de deterioro nada más, pero no se puede pensar en algo definitivo, para nada. ¿Qué más? Ingeniero, quiero hacer una consulta en la parte de aspectos de curado mineral, en las que para los suelos finos que tienen una alta superficie específica, a diferencia de los suelos gruesos, o sea, quería entender más o menos qué significa que un suelo tenga una alta superficie específica, a diferencia de la otra. Si en cambio, sé que una prevalece las fuerzas electroquímicas y la otra por masa. Refiriéndome a los suelos finos, si eso es a futuro, o más estudios tenemos que realizarlo porque es una incertidumbre su comportamiento. Sería más o menos para entender. No es una incertidumbre su comportamiento, es eso. O sea, el comportamiento de los suelos finos está asociado a fuerzas de superficie y el comportamiento de los suelos gruesos está asociado a fuerzas de masa. No hay incertidumbre, eso es así, y el nivel de preocupación es el mismo, nada más que cada cual requiere un tipo de ensayo diferente para poder analizar la problemática que le corresponda. O sea, yo ya no lo siento como una incertidumbre, sí, ojo, a lo largo de los años en que se fueron, digamos, descifrando estas cuestiones, puede ser, pero hoy ya la geotecnia convive con estos problemas sin dificultades. O sea, lo que es importante es que no perdamos de vista la situación. ¿Está? O sea, en un suelo fino hay que tener metido en la cabeza que el comportamiento está asociado a las fuerzas de superficie y a la electroquímica, y cualquier situación que pueda provocar un cambio en el equilibrio electroquímico puede generar un problema. El mejor ejemplo es el de la dispersión que yo les decía. ¿Está? Teniendo presente esas cosas y sabiendo cómo estudiarlos, cómo estudiar el problema, no hay mayores dificultades. ¿Está? Eso es todo, digamos. Profe, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo para un estudio de suelos, para la toma de muestras en puntos localizados, cómo se determinan esos puntos localizados? Bueno, esa pregunta, Andrea, te la voy a contestar dentro de 3 meses. O sea, un poquito antes que a la que me preguntó por capacidad de carga. Hoy en la Argentina, gracias a Dios, ya está en vigencia el reglamento CIRSO 401. ¿Está? Digo gracias a Dios porque, si bien poca gente lo respeta, pero lo cierto es que es de aplicación legal, lo debería respetar todo el mundo. Pero teniendo en vigencia el reglamento CIRSO 401, que es de estudios de suelos, hoy uno, para proyectar una investigación geotécnica, tiene que respetar los lineamientos de la norma. Y esa norma te indica cuántos sondeos hacer, cuántos pozos, a qué profundidad hay que ir, qué tipo de muestras hay que sacar, cómo hay que sacarlas, dónde hay que hacerlo. O sea,
Cuando uno tiene que encarar un estudio de suelo, se le presenta esa duda que vos tenés y muchas otras. Hoy nos dicen, tenemos un terreno de 10 metros de frente por 50 metros de fondo, queremos hacer un edificio de 15 pisos y nos piden un estudio de suelos. Y bueno, no todos nos preguntamos lo mismo. Fenómeno, ¿qué vamos a hacer para estudiar el suelo? Y empieza por cuántos pozos vamos a hacer, a qué profundidad tenemos que llegar, en qué parte del terreno los vamos a colocar, qué ensayos de campo vamos a hacer, qué muestras vamos a sacar y con qué herramientas, y qué ensayos de laboratorio vamos a hacer sobre esas muestras, para luego poder tomar decisión. ¿Está? Todas son preguntas válidas y eso lo vamos a ver en forma normativa cuando veamos en la unidad final, en la unidad 7, el manejo del reglamento CIRSO. ¿Está? Gracias, profe. Profe, una consulta. Sí. Ya que mencionó la toma de muestras en los laboratorios y eso, ¿cómo se suelen realizar las mismas? Porque en una parte en su clase usted explicó que los suelos suelen ser un poco susceptibles y se alteran y casi nunca hay una solución exacta a los problemas. ¿Cómo se suelen proceder con esos ensayos? Bueno, se procede sabiendo y teniendo conciencia de las limitaciones que tiene. Es decir, tenemos que tratar de sacar las muestras. Hay distintos tipos de muestras. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de propiedades. Hay propiedades que no requieren muestras inalteradas, vamos a llamar, y hay propiedades que requieren ser ensayadas con muestras lo más inalteradas posible. La muestra perfectamente inalterada es una utopía, no existe la muestra inalterada desde el momento en que vamos a sacar un pedazo de suelo que está con un determinado grado de confinamiento, que está ahí descansando tranquilito en el suelo y de pronto nosotros vamos, le metemos una herramienta, lo cortamos y lo sacamos. Por supuesto, hay muchas formas de hacerlo. Podemos hacerlo a los golpes, podemos hacerlo con cariño y entonces en la medida que usemos herramientas especiales digamos, que provoquen menor alteración, bueno, tendremos muestras más representativas. Y también la norma se refiere a eso. La norma se refiere a eso. Para este ensayo usted necesita una muestra inalterada, sabiendo que el inalterado va entre comillas. Entonces, para sacar esa muestra vamos a usar tal herramienta que perturba poco. Para este otro ensayo, que para determinar esta otra propiedad es indistinto si es muestra alterada o inalterada, bueno, entonces sáquela con cualquier herramienta. No hay que tomar demasiados cuidados. ¿Está? Y uno lo que tenemos que tener es conciencia de las limitaciones. Saber con qué estamos trabajando. No estamos trabajando con un perfil doble T, del cual conocemos perfectamente sus propiedades. Estamos trabajando con suelo. El suelo cambia en horizontal, cambia en vertical, nunca jamás vamos a tener un conocimiento acabado 100% del terreno bajo una obra. ¿Está? Lo tenemos que hacer lo más abarcativo posible. Está muy bueno que tengamos normas de referencia y se necesita fundamentalmente mucha experiencia y conocimiento. ¿Está? Sí, profe, gracias. Profe, ¿y de qué depende el éxito de una buena cimentación? Ya que hablaba del suelo también como un elemento de cimentación. Y bueno, el éxito de una buena cimentación tiene que ver con el éxito de tu investigación geotécnica. Asumiendo que luego el calculista va a hacer bien sus deberes, ¿no es cierto? Porque vos sabés que en una obra de ingeniería hay gente que se ocupa de las estructuras que están del terreno para arriba y gente que se ocupa del suelo que está del nivel de terreno para abajo. ¿Está? Entonces, el éxito va a ser de que todos hagamos bien nuestros deberes. ¿Está? En este momento lo que nos compete a nosotros es hacer bien el estudio del suelo. ¿Está? La parte, el 50% del éxito nos corresponde a nosotros. Hacer bien la investigación geotécnica. Ofrecer conclusiones y recomendaciones acertadas. Tendrán que ver con cuánto aguanta el suelo, cuánto se puede deformar, cuánto se puede mover, porque el suelo se mueve para arriba y para abajo, no se mueve solo para abajo. Entonces, en la medida que hagamos una investigación seria,
de que tengamos una formación correcta y la debida experiencia, el 50% del éxito que nos compete a nosotros lo vamos a lograr. Entonces, Inge, para realizar un buen estudio del suelo, como usted dice, es necesario saber exactamente qué se va a construir arriba y cuánto pesa y cómo está distribuido sus cargas. ¿Sí? Como para arrancar a ver, hacer qué estudios se necesitan y qué conclusiones sacar. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, Víctor. O sea, y muchas veces los clientes no lo entienden. A veces llaman y dicen, cotíceme un estudio de suelos. Y no entiende cuando uno le dice, perfecto, podemos cotizar, pero necesito que nos envíen el proyecto. O sea, no podemos diseñar una investigación geotécnica si no sabemos qué va arriba. ¿Está? No solo si es un edificio de 10 pisos, 15 pisos, 20 pisos, sino cuál es el módulo estructural, cada cuánto están las columnas. O sea, necesitamos hacer nuestras estimaciones de cargas para poder programar la geotecnia. Así que sí, la respuesta es sí, tenemos que conocer lo que va arriba, sin ninguna duda. Para empezar a programar el estudio y ni hablar para hacer las recomendaciones geomecánicas, ¿no? Profe, ¿y hay algún ejemplo de algún estudio que usted ha hecho acá en Formosa? Le digo, uno que leí en el del AMBE habla de uno de México, que es del el Palacio de Bellas Artes, que dice que presenta un hundimiento de 3,60 metros, pero sí en funcionamiento. Dice. Bueno, el problema de México es bastante particular. Sí, México tiene asentamientos diferidos de ese orden, de pisos enteros. Yo he estado en Ciudad de México viendo esas situaciones y hay primeros pisos que hoy son planta baja y plantas bajas que hoy son subsuelos. Eso es así y es real. Es increíble. Eso no ocurre. Gracias a Dios no tenemos ese tipo de arcillas con ese nivel de compresibilidad. Y si tengo ejemplos de edificios en Formosa, sí tengo unos cuantos. Pero no, ninguno bajó 3 metros. Gracias a Dios. Ingeniero, sí. En referencia al material, en la parte que dice evaluación necesaria, diagrama de empuje, se refiere a la tensión de masa del ¿Se refiere a qué? suelo que actúa sobre la estructura. Eso es lo que nosotros tenemos. En evaluación necesaria tenemos diagrama de empuje. Y lo que nosotros hallamos ahí sería la tensión de la masa del suelo que actúa sobre la estructura. Eso es lo que nos da como resultado, digamos. Ajá. Sí. Uno de los temas que vamos a ver en fundaciones el año que viene es estructuras de contención. ¿Sí? Muros de sostenimiento, tablestacas, son estructuras que contienen suelo, sostienen suelo. ¿Está? La pregunta es, ¿cómo dimensionamos esas estructuras? Y la respuesta es evaluando la carga, el empuje que genera el suelo sobre dicha estructura. ¿Está? Eso es teoría de empujes que vamos a desarrollar en fundaciones. Pero de nuevo, para poder aplicar una teoría de empujes vamos a necesitar propiedades, parámetros que vamos a aprender a determinar en geotecnia. Perfecto, ingeniero. Yo tengo una última pregunta, profe. En la morilonita, arcilla compleja, dice estructura similar a la hilita, una lámina de gipsita intercalada entre dos láminas de sílice. En este caso, la situación isomorfa se da entre el magnesio y el aluminio en las octaédricas. O sea, la morilonita es sílice, gipsita, sílice. Exacto. Sílice, gipsita, sílice, y la siguiente es sílice, gipsita, sílice. Es así. Sí. Y lo que no estaría entendiendo es el magnesio por el aluminio, 1 de 6, ¿por qué el aluminio, o sea, es la brucita o nada que ver? La brucita es el octaedro sí. De aluminio, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, lo que ocurre es que cada seis aluminios que hay, uno se va y entra un magnesio. O sea, es mucha sustitución isomorfa. Fíjate que en la caolinita es de 1 en 400.
Vos, de cada 6 aluminios, uno se retira y entra el magnesio, que tiene una valencia menos. Te va limitando el crecimiento y te va generando carga negativa. Por eso las monmorillonitas son láminas de tanta superficie específica. Estamos hablando de 800 metros cuadrados por gramo. O sea, una cancha de fútbol. Un gramo de monmorillonita tiene la superficie de un estadio de fútbol. ¿Está? Perfecto. O sea que la kaolinita, que vendría a ser la sílice con el octaedro de magnesio y la monmorillonita, o sea, todo es con la sílice y la gipsita. O sea, no unimos sílice con brusita, ¿no es cierto? Son otras. Yo les mostré. No la estudiamos acá. No la hay estudiamos. otro, porque está la serpentina, o sea, hay varios. Yo les conté las más comunes que son de la zona, que es básicamente la kaolinita y algunas monmorillonitas. Dale, esa era la pregunta nada más. Si hay queríamos saber si está ahí. Sí. Dale, perfecto, profesor. Profe, cuando habla en la parte del suelo como material de cimentación, ¿a qué se refiere con el abatimiento del nivel freático? Y ustedes saben que en el suelo circula agua. Esa agua se llama napa freática. ¿Saben eso? Sí. O sea, si hacemos un pozo, depende de la época del año, en algún momento, en alguna profundidad vamos a encontrar agua. ¿Sí? Y a veces cuando tenemos que hacer una obra, depende del suelo, no depende del suelo, si tenemos que hacer una obra y excavamos agua, tenemos que sacarnos el agua encima. ¿Está? O sea, vamos a suponer que tenemos que hacer la fundación de una columna de un edificio, hacemos un pozo, hay agua, está la napa freática, y bueno, tenemos que sacar el agua para poder hacer la base, para no trabajar con buzos, ¿no es cierto? Entonces hay que sacar el agua. En determinados tipos de suelos, las arcillas, los suelos finos, uno puede hacer un bombeo directo. Se va a agarrar, metan una bomba en el pozo y saquen el agua y no pasa nada. ¿Está? ¿Por qué? Porque esas arcillas se mantienen unidas a las partículas por una atracción electroquímica. ¿Está? Ahora bien, si ese suelo es arena y empezamos a bombear, vamos a generar una descompensación de presiones, y como la resistencia de la arena tiene que ver con fuerzas de masa, si generamos una descompensación de presiones, eso se transforma en un fondo inestable. Entonces no podemos hacer un bombeo directo en un pozo si hay arena, porque si nos bajamos ahí nos vamos a hundir como si fuese una arena movediza. ¿Está? Y vamos a generar socavaciones en los vecinos, un montón de problemas. Cuando eso es así, no podemos bombear directo, lo que hay que hacer es abatir la napa. Lo que se hace es hacer perforaciones al costado de la excavación que nosotros queremos hacer, perforaciones más profundas, se ponen cañerías con filtros y se bombea en profundidad y se hace bajar la napa para poder trabajar en seco. Eso se llama abatimiento de napa o depresión de napa. Y es necesario cuando sobre todo tenemos suelos de tipo de limos o de arenas, donde la estabilidad de ese material tiene que ver con las fuerzas de masa. Y no es necesario cuando tenemos suelos finos, cohesivos, arcillosos, donde la estabilidad está asociada a fuerzas de superficie. ¿Por qué? Porque un bombeo de agua no va a perturbar la electroquímica, pero un bombeo de agua sí va a perturbar las fuerzas de masa. Transforman a la arena en una situación inestable. Cuando hay arena no podemos bombear directo, tenemos que deprimir al costado y más abajo. Eso es abatimiento de la napa. Gracias, profe. Sobre el tema que acaba de tratar, del tema de las arenas movedizas, es justamente de eso es el ejemplo que había dado con los baldes de arena y agua, ¿cierto? Que al levantar se desprenden las partículas y es el mismo principio. Sí, señor, ese es el ejemplo. Ayer justamente estaba circulando acá por la calle Martín Rodríguez y se veía como al pasar un camión iba de las grietas del pavimento iba brotando agua. Eso quiere decir que o la napa freática está muy alta en esa zona, ¿puede ser? O se acumula agua y eso está socavando el suelo abajo y en cualquier momento se
se puede desmoronar eso. Y sí, no desmoronar, pero va a empezar a haber fisuras y fracturas del pavimento. Sí, por la está época del año, bastante... yo no creo que sea napa alta, no creo, no sé dónde exactamente, pero Claro, por la época del año es raro. me parece que debe ser agua entrampada y el movimiento de la losa está generando una especie de bombeo, digamos, de succión, sale el agua por la junta y sí, eso es un problema, tal como vos decís, porque eso va a generar lavado de suelo, erosión, descalce y bueno, va a terminar, seguramente puede terminar en un problema. ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿cuál importante puede ser, digamos, la intervención de un geólogo para el inicio de una construcción? Como ya ha hablado usted de que hace poco... La importancia del geólogo tiene que ver con, digamos, con el tipo de obra. Para hacer un estudio de suelos para un edificio, para una casa, inclusive para un terraplén en una ciudad, no se requiere un geólogo. El geólogo estudia cosas más bien macro, ¿sí? Ahora, si tenemos que hacer una ruta por un cerro, y va a haber que hacer, no sé, dinamitar para hacer aperturas, o sea, entonces hay que empezar a tener conocimientos macro de cómo se puede comportar el terreno. ¿Está? O sea, tiene que ver mucho con la magnitud y el tipo de obra para que se requiera un geólogo. Hay obras donde son sumamente indispensables, ¿está? Pero no es precisamente lo cotidiano, ¿no? Las obras cotidianas. O sea, las obras, los estudios de suelos típicos, urbanos o semiurbanos, no hay ninguna necesidad, digamos. Ahora, si vamos a hacer una presa en un río, o en el cauce de un río o algo así, bueno, no solo bienvenido el geólogo, necesario el geólogo que venga a contarnos un poquito cuestiones macro que nunca vamos a llegar a determinar por muchos sondeos que hagamos geotécnicos, ¿no? Claro, va a depender, digamos, también el tipo de suelo y la magnitud de la obra que se esté realizando. Profe, con respecto a las evaluaciones necesarias que hay que determinar determinados parámetros o propiedades, ¿para cada evaluación se necesitan todos los parámetros que nos nombró o ciertos parámetros nomás? No, depende del objetivo del trabajo, los parámetros que necesitamos. Hay algunos que son de protocolo básico, la humedad natural, los límites de Atterberg, que son ese límite líquido, el límite plástico, el índice de plasticidad, la granulometría. ¿Está? Eso nos permite identificar el suelo. Eso lo vamos a hacer siempre, no importa de qué obra estamos hablando. Siempre tenemos que saber qué humedad tiene el suelo y qué suelo es. Y para eso es ensayo de humedad, ensayos de límite líquido, límite plástico y ensayos granulométricos. ¿Está? Eso es protocolo básico. Luego haremos ensayos específicos en función del tipo de obra. ¿Está? Algunos ensayos son para resistencia, otros son para deformación, otros son para flujo de agua. Y bueno, no todas las obras tienen todas esas situaciones o esos problemas juntos. Ahí hay que empezar a diseñar la investigación. Y eso nos irían enseñando a lo largo de esta cátedra y de fundaciones. Eso es lo que vamos a intentar. Buenísimo. Muchas gracias, profe. Profe, esa cianapa, además que alteraría la relación agua-cemento, ¿qué otra consecuencia traen las fundaciones? Espera. No sé por qué me hablas de relación agua-cemento ahora. No, porque dijo que al excavar a una cierta profundidad, si nos encontramos con la cianapa, debemos sacar todo el agua, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos agua y fundamos directamente sobre eso, va a modificar justamente la relación agua-cemento del hormigón. Por eso le quería consultar además también qué otras consecuencias trae a las fundaciones o solamente es eso. No,
Que haya agua de napa no te va a afectar la relación agua-cemento. Si el hormigón está bien dosificado y bien vertido, no perturba la relación agua-cemento. Uno puede hormigonar bajo agua. De hecho, muchas cosas se hacen bajo agua. Lo que pasa es que es más complicado, Franco, nada más. O sea, no hay ningún problema. O sea, pasa que hay que trabajar a ciegas, con mayores dificultades, mayores precauciones. Se puede hacer. Lo que estamos buscando es hacer las cosas un poco más sencillas. Pero de hecho se pueden hormigonar. Los pilotes se hormigonan bajo agua, bajo lodos. Muchas obras se hormigonan bajo agua. ¿Está? Fundaciones de muelles se hormigonan bajo agua. No es un problema. Hay que ver bien cómo uno dosifica el hormigón. ¿Está? Pero a ver, si podemos sacarnos el agua encima y hacer las cosas en seco, está bueno. Y obviamente en el río no nos vamos a sacar el agua encima, aunque también podríamos hacerlo, ¿eh? Ya les voy a ir contando a lo largo de estas materias cómo nos podemos sacar el agua del río de encima. Pero si estamos en un pozo en el medio de la ciudad, bueno, es bastante sencillo sacarse el agua encima y trabajar a visual directa, ¿no? Pero gracias. Profe, una consulta más. La formación de día clases, no entiendo y la verdad que cuando vi las imágenes no pude... ¿La qué, perdón? La formación de día clases en la meteorización in situ. Esos son movimientos, tienen que ver ya con cuestiones tectónicas, movimientos de placas, bueno, más bien geológico, digamos. Pero son movimientos, son formaciones que terminan produciendo suelo. Es un poco lo importante de saber. No hay pero interés. no son propios de la zona, o sea, por lo que vi en la imagen no vamos a encontrar acá en esta zona. No, acá no. Entonces, gracias. Bueno, si no hay más consultas, Tino, vamos a habilitar pronto, ya apenas cerramos el tema 2, teoría y práctico. Ojo que ya van a recibir la teoría completa del tema 2, la guía de trabajos prácticos completa del tema 2. De acuerdo. Me tardé, me gustó la clase de hoy, hubo mucha gente participando, con buenas preguntas, con lindas preguntas. Así que es un buen comienzo. Atención que ya empieza a haber guía de trabajos prácticos, los ejercicios hay que repasarlos, hay que practicarlos. Esta primera parte tiene que ver con lo que decía hoy de los ensayos que siempre se hacen, o sea, lo que van a ver es la parte del límite líquido, o sea, clasificación de suelos a través del límite líquido, límite plástico y granulometría. ¿Sí? Es muy importante. Profe, acá en Formosa varía mucho el tipo de suelo de lo que es Formosa capital yendo hacia el interior o no. Hay variación. Mirá, normalmente la secuencia es similar, o sea, uno espera encontrar arcillas arriba y en algún momento, en alguna determinada profundidad, arenas, y no mayores sorpresas que esas en términos generales, pero bueno, nosotros hace 15, 20 días estuvimos perforando en Clorinda, un trabajo en el que participaron inclusive el ingeniero Ramírez, el ingeniero Ledesma, y curiosamente a 18 metros de profundidad encontramos, no voy a decir roca, porque no es roca, pero es una arena absolutamente cementada que parece una roca. O sea, hay variabilidad. Hay mucha variabilidad y hay que tenerlo presente y hay que tener cuidado. ¿Está? Y cuando no varía el tipo de suelo, varía la geomecánica, o sea, no hay que confiarse. Hay que estudiar el suelo lo más densamente posible. Profe, yo había escuchado que creo que hay un libro de 200 tipos de suelo de la provincia de Formosa, ¿puede ser? De un profesor de la universidad, de la UNAF.
Sí, puede ser, y hay muchos de esos libros, pero importan a capas superiores. Normalmente son libros que van más al campo agronómico que al campo geotécnico. E inclusive el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tiene muchos de esas publicaciones, libros, mapas de suelos, pero bueno, importan una profundidad que no, y no hacen a la geomecánica, tienen más que ver con la clasificación, con la aptitud del suelo. Estoy diciendo lo que creo, no conozco el libro al cual me estás haciendo referencia, pero normalmente son libros que van más hacia al aspecto agronómico que al geomecánico. Pero es una pregunta. Sí. Ya que estamos hablando de ejercicios prácticos, aplicación, a mí me pasó que estaba trabajando en un lugar donde estaban queriendo hacer una pileta y a los 1,5 metros ya había una napa de agua, brotaba el agua con fuerza. Hormigonaron y a los 3 días ya fisuró la losa, la misma agua, porque según lo que me dijeron, todo eso, tendrían que haber ocupado algún aditivo para el hormigón para que frague rápido. En ese caso, que tenés presente una napa de agua alta, porque estaría a 1,20 metros, estaría el nivel de napa, ¿qué estrategia seguiría como para que no te vuelva a pasar lo mismo, que te fisure la losa? O directamente al hormigón se le coloca el aditivo para que frague rápido y no le dé tiempo a la napa. Si se puede hacer, se tendría que cambiar el suelo o algo de eso. Mira, Juan, yo espero que después que curses Geotecnia y Fundaciones vos solo contestes la pregunta, pero hoy te tendría que explicar tantas cosas. Yo por ahora te diría que si van a hacer una pileta y hay agua, consulten a alguien que sepa, porque no es tan sencillo como aditivar el hormigón o ganarle a la napa. Hay muchas cuestiones, de presiones de supresión, de estabilidad estructural, de flotamiento, hay muchas cuestiones, Juan, no es tan sencillo. A mí me llamó la atención porque el dueño de la casa tenía una bomba, no sé cómo se llama el nombre, sumergible, y lo primero que a mí se me ocurrió era hacerle un pozo testigo y no darle tiempo a que se siga cargando, porque rompieron todo y volvieron a hormigonar. Pero igual era rápido, era a las 3 de la mañana ya rompía ya se generaba una fisura donde cargaba agua. Yo te voy a contar, he visto empresas, no una casa de familia, he visto empresas muy poderosas. Antes que me olvide, acá por la Pringles, que se está haciendo un edificio, también le pasó lo mismo. Es una empresa constructora, tenían estudio de suelo, y en el pozo donde van los amortiguadores del ascensor, ahora que empezaron a pintar, se empezó a llenarse de agua. Llegó la fisura y empezó a cargar agua. Bueno. Y eso es lo que yo decía, es una empresa que se encarga, no sé si habrá hecho un estudio de suelo o algo, pero hasta eso le pasó. Sí, no, a ver, te iba a decir, yo he visto empresas tratar de ganarle al suelo con toda la artillería, super máquinas, las retros más grandes se te ocurran, super bombas. Al suelo no se le puede pelear, ¿está? Mucho menos si hay agua. Al suelo hay que entenderlo, hacerse amigo y ponerse de acuerdo cómo vamos a trabajar juntos. ¿Está? Nunca le van a ganar al suelo. Puedes poner la bomba que quieras, te va a parecer que le ganaste, vas a hacer tu pileta, vas a dejar que el hormigón endurezca y vas a ser un hombre feliz, vas a sacar tu bomba y después tu pileta va a aparecer en la calle, porque el agua te la va a sacar afuera. Entonces, pero de vuelta, estamos empezando. Yo espero que cuando terminemos Geotecnia y Fundaciones podamos volver a tener esta charla y que vos me cuentes cómo atenderías un problema de una pileta, porque vas a tener suficientes conocimientos para hacer las cosas bien. Vas a tener conocimiento para sentarte a hablar con el suelo y llegar a un acuerdo, y no tratar de ganarle a los sopapos. ¿Está? Pero tenemos que hablar, tenemos mucho que estudiar, Juan, todavía para poder hablar de estos temas.
Bueno, ingeniero, ya que estamos, ¿qué libro usted me recomienda para ir con un hilo hasta llegar a esa última charla? O varios libros. Y agarrás, si querés adelantarte, puedes agarrar los 13 libros y leerlos a todos. Si no, tener paciencia y esperar que nosotros te vayamos contando a poquito y vas leyendo de a poco. No seas ansioso. No estás hoy en condiciones de resolver un problema de ese tipo, Juan. Tenés que esperar un poquito. Esa es la forma seria de hacerlo. Y otra cosa, lo que le iba a decir, yo descargué, vi el video. En mi caso particular, yo aprendo mejor si veo ejercicio de aplicación directa. Sería esto un terraplén, esto es un pozo de bombeo, esto es el ensayo. Sería si ustedes tienen imágenes como de lo que se hace. Está bien. Sería No te preocupes. de la explicación. Lo que pasa, Juan, es que te estás anticipando demasiado. O sea, lo que te dimos hasta ahora es una clase de introducción y todo lo que te hablamos de pozo y qué sé yo no es tema de geotecnia. Solo fue decirte, estate atento, tomar el gusto a geotecnia porque todo esto lo vamos a ver en fundaciones. En fundaciones te vas a cansar de ver imágenes, de ver pozos, de ver terraplenes. No es lo que estamos haciendo ahora. Solamente es para que entiendan por qué vamos a estudiar tantas propiedades y no lo consideren demasiado aburrido. Lo vamos a necesitar en fundaciones. Pero tranquilo nomás, Juan. Hay mucho que estudiar todavía. Mucho que estudiar. Bueno, ingeniero. Recién empieza Gracias. el partido. Una pregunta, ingeniero. Cuando usted habla de muestras para hacer un ensayo, ¿cada ensayo tiene una cantidad de suelo que se necesita? ¿O hablamos de muestras, una cantidad general, digamos, para No, todo tipo los de ensayo? distintos, van a ir viendo las normas, cada ensayo tiene una determinada cantidad. O sea, hay un mínimo, por lo menos, de cantidad de material para hacer un determinado ensayo. ¿Sí? Gracias. Con respecto a la parte del laboratorio, Inge, ¿se sabe algo o solamente va a ser virtual? Por ahora todo virtual. Hemos consultado y nos han dicho que por ahora todo virtual, que están tratando de armar algo justamente para los laboratorios, pero nos van a informar oportunamente. Esa fue la respuesta. Así que no sé si llegamos porque nosotros todo lo que es laboratorio lo vamos a desarrollar en las primeras clases, digamos. Pero bueno, si tenemos suerte y se habilita algo, aunque no sea, aunque ya hayamos terminado las clases de laboratorio, podremos hacer alguna visita, o por lo menos para que conozcan o toquen los equipos, ¿no? Por lo menos los que están disponibles. Pero por ahora no, por ahora es todo virtual. Inge, una pregunta. ¿Cuáles serían los ensayos más complicados en el cual se llevaría a cabo normalmente? Y los ensayos más complicados generalmente son los ensayos para determinación de propiedades en los cuales es importante mantener la estructura del suelo, o sea, las muestras inalteradas. Y esos son ensayos de resistencia al corte, ensayos de deformación, ensayos de permeabilidad, ensayos de dispersión. Cualquier ensayo que tenga que hacerse con una muestra lo más inalterada posible, no porque el ensayo en sí sea complejo, sino porque, bueno, siempre tenemos que estar tratando de cuidar desde el retiro en campo, el traslado y el montaje, tratando de perturbar lo menos posible una muestra, ¿no? Por supuesto que los ensayos de laboratorio tienen que ser efectuados por gente con cierto entrenamiento, ¿no? No es una cosa que uno agarra la norma y ya tiene mucho que ver con la mano del operador, ¿no? Hay que hacer... ¿Se realiza una capacitación entonces para llevar a cabo todo eso? Sin ninguna duda, hay capacitaciones y cursos técnicos laboratoristas. Sí, sin ninguna duda.
Bueno, señores, estén atentos al cronograma. Nos vamos a volver a ver el martes que viene con la sala de discusión del tema 2, teórico-práctico, y bueno, y ahí vamos a seguir subiendo nuevas unidades. Correcto. Cualquier cosa en el transcurso de la semana nos pueden transmitir por el correo de la cátedra. Gracias, profe. Bueno, los libero. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.